Hay versículos que no solo se leen, se viven, palabras que atraviesan el alma y se vuelven refugio en medio de la tormenta. Uno de ellos es este, Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa promesa no fue escrita para los días tranquilos, sino para los días en que el cuerpo duele, el alma se cansa y la mente se llena de preguntas. Es una declaración para las noches en que el silencio pesa, para los momentos en que la salud se debilita, para los instantes en que el miedo a lo desconocido parece más grande que la fe. Habitar al abrigo del Altísimo no es simplemente creer en Dios, es aprender a descansar en Él. Es un acto profundo de confianza cuando todo lo demás se derrumba. Es elegir paz en medio del dolor y fe en medio de la incertidumbre. La enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no puede tocar el espíritu de quien habita bajo la sombra del Omnipotente. Porque hay un lugar en la presencia de Dios donde el alma encuentra reposo, incluso cuando la carne sufre. Ese lugar no es físico, es espiritual. Es el refugio del alma que ha decidido confiar en un Dios que no falla. Cuando el salmista escribió estas palabras, no lo hizo desde la comodidad, sino desde la batalla. El Salmo 91 es una declaración de fe en medio del peligro. Es la voz de alguien que ha visto la oscuridad, pero eligió quedarse bajo la luz. Y esa luz sigue brillando para ti hoy. Aunque el diagnóstico sea incierto, aunque el cuerpo esté cansado, aunque el proceso sea largo, Dios no promete que no habrá dolor, pero sí promete que su presencia será suficiente para atravesarlo. Promete compañía en la enfermedad, fortaleza en la debilidad y paz en medio del miedo. Esa paz no es la que viene de los resultados, sino la que viene de su presencia. Cuando el cuerpo enferma, el alma también puede quebrarse. El miedo se infiltra, la esperanza se agota y la mente empieza a dudar. Pero en medio de todo eso, hay una voz que sigue diciendo, ven, habita bajo mi sombra. Aquí hay descanso. Esa sombra divina no significa oscuridad, significa cobertura. Es el recordatorio de que hay un Dios que te cubre cuando ya no puedes más, que te sostiene cuando sientes que te desmoronas, que te ama incluso cuando no entiendes su plan. En Éxodo capítulo 33, versículo 22, Dios le dijo a Moisés, y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Esa imagen describe lo que hace Dios con nosotros cuando estamos vulnerables. Nos cubre con su mano, nos protege de lo que no podríamos resistir solos. Cada persona ha vivido o vivirá una temporada donde el cuerpo o el alma piden alivio. Algunos lo llaman enfermedad, otros lo llaman agotamiento, otros lo sienten como pérdida. Pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. No estás solo porque mi sombra te cubre. La sombra del Omnipotente es más que consuelo, es poder. Es el lugar donde la fe se renueva, donde la sanidad comienza, donde la paz se restaura. Porque no hay oscuridad tan profunda que pueda resistir la presencia de Dios. Y es ahí donde comienza la verdadera sanidad. No solo la que cura el cuerpo, sino la que cura el alma del miedo, del enojo y del cansancio. Hay un tipo de paz que solo se encuentra cuando dejas de luchar con tus fuerzas y decides descansar bajo su sombra. Jesús mismo vivió bajo esa cobertura. Cuando sanaba a los enfermos, no lo hacía solo por compasión, sino como una demostración del poder de Dios sobre toda enfermedad. En Mateo capítulo 8, versículo 17, se recuerda la profecía. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No solo puede sanar, Él ya cargó con todo lo que duele. Por eso, este mensaje no se trata solo de pedir sanidad, sino de experimentar la paz que viene con la protección divina. La fe no siempre quita el dolor, pero siempre cambia la forma en que lo vives. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque parezca que el cielo guarda silencio, su mano sigue sobre ti.
Su sombra sigue cubriéndote y su propósito sigue intacto. La enfermedad no tiene la última palabra. La tiene el Dios que prometió que todo lo que toca lo transforma para bien. En este mensaje caminaremos juntos por esa verdad. Verás que la protección de Dios no es un concepto teológico, es una experiencia real. Que su cobertura no es invisible, sino palpable para el alma que confía. Y que aun cuando la sanidad física tarde, la paz espiritual puede llegar hoy. El Salmo 91 comienza con una promesa y termina con un compromiso divino. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa salvación no siempre significa curación inmediata, pero siempre significa restauración completa. Porque la presencia de Dios no solo sana el cuerpo, también sana el alma. Y esa es la sanidad más profunda de todas. En las siguientes partes de este guión veremos cómo esa protección divina se manifiesta en cada aspecto de la vida. En la fe, en la mente, en las emociones y en el cuerpo. Veremos cómo la paz y la sanidad no dependen del diagnóstico, sino de la sombra que te cubre. Porque quien habita bajo el abrigo del Altísimo no solo sobrevive al dolor, aprende a encontrar propósito en medio de él. ¿Estás listo para descubrir cómo la sombra del Omnipotente puede convertirse en el refugio más sanador que jamás hayas conocido? Hay momentos en la vida en los que las palabras se vuelven suspiros y las oraciones nacen más del dolor que del entendimiento. En esos momentos, la fe se vuelve una medicina invisible. La oración no siempre cambia lo externo, pero siempre cambia lo interno. Y cuando hablas con Dios desde el quebranto, su presencia comienza a sanar lo que ninguna medicina puede tocar. Dios escucha las oraciones que se hacen entre lágrimas, las que no buscan respuestas rápidas, sino consuelo verdadero, las que no piden explicación sino abrazo. Esas oraciones son las que mueven el cielo, porque nacen de la rendición y no del control. Si hoy te encuentras atravesando una enfermedad física o emocional, o simplemente un cansancio profundo del alma, repite estas palabras con fe. Señor, aunque mi cuerpo esté débil, mi espíritu te sigue buscando. Aunque mi mente se llene de dudas, mi corazón elige confiar. Creo que tú estás obrando en mí, incluso cuando no lo veo. Bajo tu sombra encuentro paz y en tu presencia descanso. Cada palabra pronunciada con fe es como un ungüento espiritual. La fe abre puertas que el miedo había cerrado. Y la paz que viene de Dios no espera a que todo mejore. Llega en medio del proceso. Haz esta declaración. Padre, creo que me cubres con tu sombra. Creo que ninguna enfermedad, preocupación o temor puede vencer tu propósito en mi vida. Hoy me declaro bajo tu abrigo. No estoy solo, no estoy desprotegido. Estoy en el lugar donde mora tu presencia. Esa declaración no es una repetición vacía, es una decisión del alma. Es decirle a tu mente que recuerde quién es su refugio. Es una forma de recordarte que aunque el dolor grite, Dios sigue hablando en voz baja. No temas, yo estoy contigo. Cuando oras, el alma se alinea con la verdad. La oración no solo pide, también renueva. Es como respirar en lo espiritual. Cada palabra que sale de tu boca llena tu interior de vida. Ora conmigo. Señor, a veces siento miedo. A veces no entiendo el propósito de lo que vivo. Pero hoy elijo descansar bajo tu sombra. No necesito entenderlo todo para confiar. Solo necesito saber que tú estás aquí. Y eso me basta. Esa es la oración que cambia la atmósfera. La oración que nace del descanso, no de la desesperación. Porque el poder de Dios se manifiesta con más fuerza cuando el alma deja de resistirse y comienza a rendirse. Jesús mismo mostró esa confianza en el Padre cuando enfrentó la angustia en el huerto. Dijo en Lucas capítulo 22, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es el modelo de la fe madura. No niega el dolor, pero elige confiar en medio de él. Haz la tuya. Padre, si este proceso es parte de tu plan, úsalo para formarme.
Si esta enfermedad tiene propósito, haz que en medio de ella tu gloria se revele. No pido solo alivio, pido entendimiento. No busco solo sanidad, busco transformación. Dios no siempre sana de inmediato, pero siempre comienza su obra. A veces, la sanidad empieza cuando el alma se rinde, porque cuando entregas tu preocupación, abres espacio para que la paz entre. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La oración y la gratitud son el lenguaje de la fe. Cuando agradeces antes de ver el milagro, demuestras que confías en el carácter de Dios más que en tus circunstancias. Haz esta oración de gratitud. Gracias, Señor, porque incluso en mi debilidad, tú eres fuerte. Gracias porque no me dejas solo. Gracias porque tu sombra me cubre, aun cuando no lo merezco. Gracias porque estás obrando en mí, sanando lo que el ojo no ve y fortaleciendo lo que el tiempo había desgastado. La gratitud abre el corazón a la esperanza. Es el recordatorio de que, aunque el proceso duela, el final ya está escrito. Dios siempre gana. También puedes declarar: Señor, declaro que mi cuerpo pertenece a ti. Declaro que cada célula, cada pensamiento y cada emoción están bajo tu poder. Declaro que ninguna enfermedad tiene autoridad sobre mí más allá de lo que tú permitas, y que lo que permitas será para bien. Declaro que tu paz será mi medicina. Esa declaración es un escudo, porque el alma que se llena de fe comienza a sanar antes que el cuerpo. La paz divina tiene poder restaurador. Calma la mente, fortalece el corazón y da descanso a quien habita bajo su abrigo. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa paz no se gana, se recibe y se mantiene viva cuando tu mente elige pensar en Dios en lugar de pensar en el miedo. Hazlo una oración diaria. Padre, enséñame a habitar en tu presencia. Que mi mente permanezca en ti, que mi corazón descanse en tu fidelidad y que mi cuerpo se fortalezca bajo tu cuidado. Hoy recibo tu paz, no como el mundo la da, sino como solo tú puedes darla. Dios escucha esa oración, no porque sea larga, sino porque es sincera. El alma que se rinde ante su voluntad encuentra descanso incluso antes de recibir la respuesta. Y si te sientes débil o agotado, recuerda, la debilidad no es el final, es el punto donde la gracia empieza a actuar. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Declara hoy: «Señor, aunque me sienta débil, en ti soy fuerte. Aunque mi cuerpo se canse, mi espíritu se renueva. Aunque la enfermedad toque mi puerta, tu presencia me cubre. Estoy bajo tu sombra y ahí nada puede destruirme». Y al final de esta oración, recuerda, la fe no siempre evita la tormenta, pero siempre te mantiene firme dentro de ella. En la próxima parte hablaremos de cómo buscar el rostro de Dios en medio de la enfermedad, no solo para pedir sanidad, sino para encontrar en su presencia la paz que cura desde adentro. Porque la verdadera sanidad comienza cuando dejas de buscar respuestas y comienzas a buscar su rostro. ¿Estás listo para aprender cómo su presencia puede ser el lugar donde el alma enferma comienza a sanar? Buscar el rostro de Dios en medio de la enfermedad es un acto de fe que solo nace de los corazones que han conocido el dolor. Porque cuando el cuerpo se debilita y la mente se agota, el alma comienza a comprender lo que realmente importa. No solo sanar, sino estar con Él. Buscar su rostro es más que pedir ayuda. Es anhelar su presencia. Es decir, Señor, no quiero solo la sanidad, quiero conocerte en medio de este proceso. Es pasar de la pregunta, ¿por qué me pasa esto?,
a la declaración «muéstrame lo que estás haciendo a través de esto». La enfermedad nos deja vulnerables, y esa vulnerabilidad puede ser el terreno más fértil para un encuentro real con Dios. En esos momentos, cuando las fuerzas humanas ya no bastan, su presencia se vuelve tangible. No porque el dolor desaparezca, sino porque la paz se hace más fuerte que el dolor. David lo entendió profundamente cuando escribió en Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. En medio del peligro, de las amenazas y del cansancio, su alma no buscó una salida, buscó al Salvador. Esa es la esencia de la fe madura, buscar al Dios que sana más que la sanidad misma. Buscar su rostro no significa ignorar el dolor, significa presentarlo. Significa decirle, Señor, aquí está mi cuerpo enfermo, mi mente cansada, mi alma triste. No puedo fingir que todo está bien, pero aquí estoy, buscando tu presencia porque sé que solo en ti hay vida. Dios no se ofende por tu debilidad. Al contrario, es en tu debilidad donde su amor puede mostrarse más puro. Él no espera que llegues fuerte, espera que llegues honesto. No busca palabras elocuentes, busca corazones dispuestos. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, hay una promesa eterna, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice si estás sano, ni si todo va bien. Dice si me buscas con el corazón, porque su presencia no depende de tu condición, sino de tu deseo. Cuando buscas a Dios en medio de la enfermedad, tu relación con Él cambia. Dejas de verlo solo como un Dios de milagros y comienzas a verlo como un Padre que cuida cada detalle, que está presente incluso cuando no sientes su toque. Buscar su rostro también es aprender a escuchar su voz en medio del ruido del dolor. La mente enferma suele llenarse de pensamientos de miedo, de desesperanza, de ¿y si no me curo? Pero Dios habla en el silencio. En ese silencio donde las lágrimas reemplazan las palabras, Él responde con una paz que no se puede explicar. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Él dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es dejar de luchar contra lo que no entiendes y permitir que su paz te rodee. Jesús también buscaba el rostro del Padre constantemente. En los días de cansancio, en las noches de soledad, en los momentos de angustia. Antes de sanar a otros, Él mismo se fortalecía en oración. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Cuando oras buscando su rostro, incluso la enfermedad se convierte en un altar, porque en esa búsqueda el dolor deja de ser inútil y se convierte en una herramienta de crecimiento espiritual. Buscar el rostro de Dios es también rendir la necesidad de control. Muchas veces queremos entenderlo todo, por qué ocurrió, cuánto durará, cómo terminará, pero buscar su rostro es aceptar que hay misterios que solo la fe puede sostener. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos aconseja, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando buscas su rostro, renuncias a tus certezas y te entregas a su dirección. Y algo sucede cuando decides hacerlo. La enfermedad deja de ser solo un sufrimiento y se convierte en un espacio donde el amor de Dios se hace real. Empiezas a notar pequeñas cosas, un momento de alivio, una palabra oportuna, una fuerza inesperada al despertar. Esas son señales de que Él está ahí, caminando contigo, bajo su sombra. Buscar su rostro también significa dejar que Él transforme tu corazón en medio del proceso. No solo sanar el cuerpo, sino sanar las emociones. El resentimiento, la frustración o el miedo pueden enfermar más que el dolor físico.
Pero cuando su presencia toca esas áreas, la paz regresa, la esperanza renace y el alma encuentra descanso. A veces el milagro no es que el dolor desaparezca, sino que el miedo se vaya. El milagro es que puedas decir, sigo enfermo, pero estoy en paz. Y esa paz es el mayor testimonio de fe que puede existir. Cuando buscas el rostro de Dios, descubres que no necesitas verlo actuar para saber que está actuando. Sientes que su sombra te cubre, que su amor te abraza, que su espíritu te fortalece. Y esa certeza se convierte en tu medicina diaria. El salmista lo expresó en Salmo, capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Buscar su rostro es aceptar esa cobertura, dejarte envolver por su presencia, permitir que su amor te sane por dentro. Y mientras lo haces, algo cambia. Tal vez el cuerpo no se recupere de inmediato, pero el alma empieza a revivir. La oración ya no es súplica, es comunión. La fe ya no es esfuerzo, es descanso. Y la enfermedad deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en ti. En la próxima parte hablaremos de cómo esa presencia que sana el alma también fortalece todo tu ser, tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu, para que la paz divina no solo se sienta, sino que se viva cada día. Porque cuando aprendes a buscar el rostro de Dios, descubres que su presencia no solo alivia el dolor, también te renueva completamente. Estás listo para aprender cómo su poder se manifiesta en cada aspecto de tu vida, trayendo sanidad, fuerza y descanso. La protección de Dios no solo te cubre, también te fortalece. No es un escudo pasivo, es una fuerza activa que renueva cada parte de ti. Cuando su presencia habita en tu vida, nada queda igual. El cuerpo cansado encuentra energía. La mente ansiosa encuentra calma, el corazón herido encuentra consuelo y el espíritu abatido encuentra propósito. El ser humano es un todo, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando uno de ellos se enferma, los demás lo sienten. Por eso, la fortaleza de Dios no llega de manera parcial, sino completa. Él no solo sana el cuerpo, restaura la mente y repara el alma. En Salmo capítulo 73, versículo 26, está escrito: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la declaración de quien ha aprendido que su fuerza no depende de su estado físico, sino de la presencia que lo sostiene. Dios no promete que no sentirás cansancio, pero sí promete que su fuerza será suficiente cuando tus fuerzas se acaben. Esa promesa está en Isaías capítulo 40, versículo 29, donde dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La fortaleza divina no siempre se manifiesta en músculos o energía física, sino en una paz que te permite seguir aún cuando el cuerpo tiembla. Es ese poder silencioso que te levanta cada mañana, aunque el dolor continúe. Esa fuerza no viene de pensar positivo, viene de confiar profundamente. La fe no es un optimismo vacío, es una certeza interior de que, aunque no veas resultados inmediatos, Dios está obrando desde adentro hacia afuera. Cuando la enfermedad toca tu cuerpo, también toca tus pensamientos. La mente comienza a llenarse de ¿por qué?, de miedo, de desesperanza. Pero es ahí donde Dios te invita a renovar tu mente con su verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación mental es una forma de sanidad. Cuando eliges creer que su voluntad sigue siendo buena, incluso en medio del dolor, el miedo pierde dominio. La fortaleza empieza en el pensamiento, y el pensamiento se alinea con la fe. También hay una fortaleza emocional que proviene de su amor. La tristeza, la angustia y la ansiedad son parte del proceso humano, pero no tienen la última palabra.
Dios no solo promete quitar el dolor, promete darte una paz que lo sobrepasa. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se puede explicar, solo se experimenta. Es una serenidad que no depende de los resultados, sino de la relación. Es el tipo de paz que te permite decir: sigo en medio de la tormenta, pero sé quién está conmigo en la barca. La fortaleza también llega al corazón cuando eliges confiar, incluso sin entender. Cada día en que decides levantarte, orar y agradecer, estás ejercitando tu fe. Y esa fe te fortalece más de lo que imaginas. Dios también fortalece el espíritu, porque sabe que cuando el espíritu está firme, todo lo demás se alinea. En Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo oró: que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa fortaleza interior no se ve, pero se siente. Es la que te sostiene cuando las palabras de otros no bastan, cuando los tratamientos tardan, cuando las noches son largas. Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia al que la vive. Y esa transformación interior es la mayor prueba de su poder. Porque el verdadero milagro no siempre está en sanar el cuerpo, sino en sanar la forma en que enfrentas la vida. El alma fortalecida por Dios aprende a ver belleza en medio del dolor. Aprende que el sufrimiento no es castigo, sino parte del proceso de crecimiento. Aprende que cada lágrima derramada bajo su presencia tiene propósito y valor. Jesús es el ejemplo perfecto de esa fortaleza integral. En su humanidad sintió cansancio, tristeza y dolor, pero nunca se desconectó del Padre. En Lucas capítulo 5, versículo 16, se nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Allí renovaba su fuerza, no física, sino espiritual. La fortaleza espiritual no elimina las batallas, las redefine. Te hace entender que no estás peleando solo contra una enfermedad, sino caminando hacia una victoria que ya fue conquistada en la cruz. En Isaías capítulo 53, versículo 5, se declara: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la base de toda sanidad, la cruz. Ahí Jesús llevó no solo el pecado, sino también el dolor, la enfermedad y la desesperanza. Cuando recuerdas eso, tu espíritu se fortalece. Comprendes que el poder de Dios no es teórico, es real, que su amor no es simbólico, es tangible, que su sombra no es poética, es una cobertura viva que te acompaña cada día. La fortaleza también se multiplica cuando decides no aislarte. Dios usa a las personas que pone en tu vida como canales de su amor. Un abrazo, una palabra, una oración compartida pueden ser formas en las que Él renueva tus fuerzas sin que lo notes. Y cuando parece que ya no puedes más, recuerda que no necesitas grandes fuerzas, solo un poco de fe. Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe no necesita ser enorme, solo genuina. Cada día que eliges confiar, estás sanando. Cada vez que agradeces, estás fortaleciendo tu alma. Cada vez que oras, estás reconstruyendo tu interior. La fortaleza que Dios da no es una emoción pasajera, es una constante sobrenatural. Te levanta cuando no tienes ánimo. Te sostiene cuando las fuerzas humanas ya no bastan. Y te recuerda que mientras habites bajo su sombra, ningún mal podrá separarte de su amor. En la próxima parte hablaremos de cómo esa protección divina se vuelve refugio en las noches más oscuras. Veremos cómo Dios no solo te fortalece, sino que te cubre, te guarda y te protege cuando la enfermedad intenta robarte la esperanza.
porque el alma que ha encontrado refugio bajo la sombra del Altísimo no teme, porque sabe que está segura en las manos del Dios que todo lo puede. ¿Estás listo para descubrir cómo su cobertura divina se convierte en el refugio más poderoso y sanador? Hay algo profundamente sanador en la palabra refugio. Es más que un lugar, es una sensación, una certeza silenciosa de que estás a salvo. Y cuando Dios habla de su protección, no se refiere solo a librarte del peligro, sino a darte un espacio sagrado donde tu alma puede descansar, sanar y encontrar paz en medio de lo incierto. El Salmo capítulo 91, versículo 1 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es fría ni distante. Es el abrazo invisible del Dios que cubre al herido, que fortalece al cansado y que sostiene al enfermo. Es el lugar donde el miedo se detiene y la fe respira. En los momentos de enfermedad o debilidad, el alma busca refugio. Busca algo que le dé seguridad cuando el cuerpo se siente frágil y el corazón late entre la esperanza y la duda. Y es ahí, en esa vulnerabilidad, donde la protección divina se vuelve más real que nunca. Dios no te promete que no pasarás por tormentas, pero sí promete que ninguna tormenta podrá destruirte mientras permanezcas bajo su cobertura. En Isaías capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa es una invitación a descansar, a dejar de pelear con el miedo y a permitir que su sombra sea tu escudo. Cuando entiendes eso, ya no temes tanto lo que viene, porque sabes que nada puede tocarte sin pasar primero por la mano de Dios. El refugio de Dios es el único lugar donde el alma encuentra paz, aun cuando el cuerpo sufre. Es el único lugar donde puedes llorar sin sentirte débil, orar sin sentirte solo y descansar sin sentir culpa. Es el espacio donde las fuerzas se renuevan sin explicación lógica. En Salmo capítulo 62, versículo 7, el salmista declara: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esa es la voz de alguien que ha probado la fidelidad de Dios en su punto más bajo. No lo dice como teoría, sino como experiencia. Buscar refugio bajo su protección no es señal de debilidad, es muestra de sabiduría. El alma que se esconde en Dios no huye del mundo, simplemente elige no pelear sola. Se cubre bajo un poder más grande, un amor más profundo y una paz más constante. Y ese refugio se manifiesta de muchas maneras. A veces se siente como una calma repentina en medio de la ansiedad. Otras veces como una palabra exacta en el momento justo. En ocasiones se presenta como una persona que llega con consuelo, como un abrazo, como una canción, o incluso como un silencio lleno de presencia. Dios te protege incluso en lo que no ves. Hay batallas que nunca peleaste porque Él las ganó por ti en silencio. Hay peligros que nunca conociste porque su sombra ya te cubría. Hay lágrimas que nunca llegaron a caer porque su consuelo las secó antes de que tocaran tu rostro. En Salmo capítulo 121, versículo 7, se afirma: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esa promesa no solo habla de proteger tu cuerpo, sino de proteger tu interior, tus pensamientos, tu fe, tu paz. El alma enferma no solo necesita curación, necesita reposo. Y ese reposo llega cuando decides confiar, no en los resultados, sino en el Dios que gobierna sobre los resultados. No en el tiempo, sino en el Dios que está fuera del tiempo. Jesús mismo fue refugio para los que sufrían. A los enfermos no solo los sanaba, también los restauraba. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No prometió resolver todo de inmediato,
pero sí prometió descanso. Y ese descanso es la medicina que el alma necesita para volver a creer. Habitar bajo su sombra no significa que todo se solucionará rápido, significa que todo estará cubierto. Que no importa lo que el cuerpo atraviese, tu espíritu está protegido. Que no importa lo que el diagnóstico diga, la última palabra la sigue teniendo Dios. A veces, el refugio de Dios no se siente como un milagro espectacular, sino como una resistencia silenciosa. No sabes cómo, pero sigues de pie. No sabes por qué, pero algo dentro de ti no se rinde. Esa es la evidencia de su cobertura. En Salmo capítulo 91, versículo 4 se lee: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Esa imagen no es casual. Es el retrato del amor de un padre que cubre a sus hijos con ternura y poder al mismo tiempo. Y cuando el alma aprende a vivir bajo esa sombra, la enfermedad ya no la define. Puede doler el cuerpo, pero el espíritu sigue firme. Puede haber noches de incertidumbre, pero el corazón no se derrumba. Puede haber lágrimas, pero detrás de cada una de ellas hay esperanza. Dios te invita a hacer de su presencia tu refugio permanente, no tu refugio ocasional. No solo venir a Él cuando el dolor es fuerte, sino habitar ahí siempre. Porque cuando aprendes a vivir bajo su cobertura, la paz no depende de cómo amaneces, sino de en quién confías. El refugio de Dios no solo te guarda del mal, también te prepara para lo bueno. Desde ahí, el alma se fortalece, el carácter se moldea y la fe madura. Es el lugar donde dejas de preocuparte por el cómo y comienzas a descansar en el quién. Y ese quién es el Dios eterno, el Altísimo, el Omnipotente, el que nunca falla, el que nunca llega tarde, el que nunca abandona. En la próxima parte veremos cómo la historia de personas en la Biblia confirma esta verdad. Hombres y mujeres que encontraron en Dios su refugio y sanidad, aún en medio del dolor y la enfermedad. Historias donde la sombra del Omnipotente se convirtió en testimonio de poder y fidelidad. Porque cada vez que alguien confía en su protección, el cielo responde con milagros que no siempre se ven, pero siempre se sienten. ¿Estás listo para conocer esos testimonios que demuestran que habitar bajo la sombra del Altísimo no es una idea, sino una realidad que cambia vidas? Cuando miras las Escrituras con atención, descubres que cada historia de fe está atravesada por fragilidad. No fueron los más fuertes los que conocieron más profundamente a Dios, sino los que aprendieron a depender de Él cuando todo parecía perdido. En cada página hay un testimonio de cómo su protección no solo libró del peligro, sino que sanó corazones, restauró cuerpos y trajo paz al alma. Uno de los testimonios más poderosos es el de Job, un hombre justo, próspero y temeroso de Dios, que de pronto lo perdió todo: sus bienes, su familia y su salud. Las llagas cubrían su cuerpo y el dolor era tan intenso que deseaba morir. Sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento, Job no dejó de buscar a Dios. En Job capítulo 19, versículo 25 dijo: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Esa declaración fue más fuerte que cualquier medicina, porque brotó de un corazón que sabía que Dios seguía en control. La historia de Job enseña que la enfermedad no significa abandono, sino oportunidad. Oportunidad para ver a Dios de una manera nueva, más íntima, más real. Al final, Job fue sanado, restaurado y bendecido el doble. Pero más importante que eso, conoció el rostro de su Redentor. También está la historia de la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo en médicos, pero su situación empeoraba. Sin embargo, un día escuchó que Jesús pasaba cerca. No podía acercarse públicamente por su condición, pero su fe fue más grande que su vergüenza.
En Marcos capítulo 5 versículo 28, ella dijo: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Tocó el borde del manto de Jesús y en ese instante la sanidad fluyó. No solo en su cuerpo, también en su alma. Jesús no la reprendió, la miró y le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz». Esa frase contiene todo el poder de la protección divina: fe, sanidad y paz. Porque la fe no solo abre el camino para el milagro físico, sino para el descanso interior. El profeta Elías también experimentó la protección divina como sanidad emocional. Después de grandes victorias, cayó en agotamiento y desesperación. En 1 Reyes capítulo 19 se nos cuenta que huyó al desierto y deseó morir, pero Dios no lo regañó, lo alimentó. Le envió un ángel con pan y agua y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». A veces, el refugio de Dios llega en forma de cuidado simple: descanso, alimento, palabras de aliento. Porque su amor no solo sana lo espiritual, también cuida lo físico. Otro testimonio es el del rey Ezequías. En 2 Reyes capítulo 20 se relata que cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías le anunció que iba a morir, pero Ezequías lloró al Señor, recordándole su fidelidad. Y antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le dijo que regresara con un nuevo mensaje. «He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano». Dios añadió 15 años más a su vida. Esa historia muestra que las lágrimas no son señal de debilidad, sino lenguaje de fe. También está el apóstol Pablo, quien habló de un aguijón en la carne que lo atormentaba. Le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, pero Dios respondió en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo no fue sanado físicamente, pero fue fortalecido espiritualmente. Comprendió que la verdadera sanidad no siempre consiste en eliminar el dolor, sino en aprender a vivir con propósito dentro de él. La Biblia también menciona a Naamán, general del ejército sirio, poderoso pero leproso. Su sanidad llegó de una forma inesperada, a través de un consejo de una sierva y una instrucción sencilla del profeta Eliseo. En 2 Reyes capítulo 5, Naamán fue enviado a bañarse 7 veces en el río Jordán. Al principio dudó, pero al obedecer, su carne se restauró como la de un niño. A veces, la fe requiere humildad. La sanidad llega cuando obedeces incluso lo que parece pequeño o absurdo. Pedro también vivió una transformación sanadora. No fue una enfermedad física, sino una culpa profunda. Había negado a Jesús 3 veces y su alma estaba rota. Pero después de la resurrección, Jesús lo restauró con 3 preguntas. ¿Me amas? Cada respuesta fue una curación. Dios no solo sana cuerpos, también corazones culpables. Incluso los leprosos que se acercaron a Jesús en los evangelios encontraron más que curación. En Lucas capítulo 17, 10 fueron sanados, pero solo 1 regresó para agradecer. A ese único Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Los otros recibieron sanidad física. Él recibió sanidad completa. Cada historia muestra un patrón divino. La enfermedad no detiene el propósito, el dolor no destruye la fe y la debilidad no aleja a Dios. Más bien, es en la debilidad donde su gloria se manifiesta. El Dios que sanó a Job, a la mujer del flujo, a Naamán y a Ezequías, es el mismo Dios que te cuida hoy. Su poder no ha cambiado. Su sombra sigue siendo refugio y su voz sigue diciendo: «No temas, porque yo estoy contigo». Y aun si la sanidad no llega de la forma que esperas, su paz puede llenar cada rincón de tu alma, porque el milagro más grande no siempre es la curación del cuerpo, sino la transformación del corazón. En Salmo capítulo 103,
versículos 2 y 3 se declara: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esa es la promesa que sostiene a los que confían en Él. En la próxima parte hablaremos de cómo esta fe, que nace en el dolor y se fortalece en el refugio, tiene el poder de liberar el alma del temor. Porque cuando sabes que Dios te protege y te cuida, ya no temes al futuro, ni a la enfermedad, ni a la muerte, porque la sombra del Omnipotente no solo cubre, también libera. ¿Estás listo para descubrir cómo el amor de Dios disuelve el miedo y transforma la angustia en descanso? El temor es una de las cargas más pesadas que puede llevar el alma enferma. No solo debilita el cuerpo, sino que paraliza la fe. Entra en silencio, disfrazado de preocupación, y susurra frases que apagan la esperanza. ¿Y si no me curo? ¿Y si esto no tiene salida? ¿Y si Dios se ha olvidado de mí? Pero esas voces no provienen del cielo. Son sombras que desaparecen cuando la luz de la verdad se enciende. El amor perfecto de Dios tiene el poder de disipar todo miedo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, está escrito: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa es la promesa más sanadora. Cuando su amor llena tu interior, ya no hay espacio para el miedo. El temor se alimenta de la duda, pero la fe se nutre de la verdad. Cuando crees que Dios está obrando incluso en medio del dolor, el miedo comienza a perder fuerza. Porque el alma que confía en la soberanía divina ya no necesita entenderlo todo para tener paz. Jesús sabía lo que era enfrentar el miedo humano. En el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre mientras oraba al Padre. Pero incluso en medio de su angustia, eligió la confianza sobre el temor. En Lucas capítulo 22, versículo 42 dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es la llave que libera al alma, rendirse no por derrota, sino por fe. El temor desaparece cuando entiendes que la voluntad de Dios siempre es buena, aun cuando no sea cómoda. Que el plan de Dios siempre busca tu bien, aun cuando pase por caminos difíciles, y que el amor de Dios no se apaga cuando estás enfermo. Al contrario, brilla con más intensidad. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no tiene condiciones, no depende de tu estado físico ni de tu ánimo. Es una declaración eterna. Dios está contigo, y eso basta. Cuando el alma enferma recibe esa palabra, algo cambia dentro. El miedo deja de dominar y la paz empieza a ocupar su lugar. Porque el miedo no puede convivir donde habita la confianza. El temor al futuro es una prisión que Dios no quiere que habites. Cada día tiene su propio propósito. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa no es una invitación a la indiferencia, sino a la fe, a vivir un día a la vez, sabiendo que cada jornada está cubierta por su gracia. Cuando vives bajo la sombra del Altísimo, aprendes a descansar en esa verdad, que el mañana no te pertenece, pero sí pertenece a aquel que te ama, que el diagnóstico puede ser incierto, pero la fidelidad de Dios no lo es, que el miedo puede tocar tu puerta, pero no tiene que quedarse. La libertad del temor no se logra negando la realidad, sino abrazando la presencia. Porque donde está Dios, el miedo no tiene poder. En Salmo capítulo 27, versículo 1, David proclamó: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esa no era la voz de un hombre sin problemas, sino la de alguien que había aprendido a mirar más allá del peligro. El miedo no se vence con voluntad, se vence con fe. No se combate con esfuerzo, sino con entrega, porque la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en seguir confiando a pesar de él. Cuando el alma enferma decide confiar, el miedo se convierte en maestro. Te enseña tus límites, pero también te revela el poder de Dios que te sostiene. Te recuerda tu fragilidad, pero también te muestra su fidelidad. A veces el temor no se va de inmediato, pero cada día puedes hacerlo más pequeño. Cada vez que oras, el miedo retrocede. Cada vez que agradeces, se debilita. Cada vez que confías, se disuelve. El miedo a la muerte también se transforma cuando conoces el amor de Dios. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa convicción no nace de un deseo de morir, sino de una certeza que la vida y la muerte están en manos del mismo Dios. Cuando entiendes eso, el alma se libera. Ya no temes al final, porque sabes que el final es solo el comienzo en su presencia. El temor también puede esconderse en el «¿y si no soy lo suficientemente fuerte?». Pero recuerda, Dios no te pide ser fuerte todo el tiempo. Solo te pide que descanses en su fuerza. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, Pablo dijo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Porque la debilidad humana es el escenario donde se manifiesta la fuerza divina. El alma que se refugia bajo su sombra no vive negando la realidad, sino confiando en una verdad más grande, que nada puede separarla del amor de Dios, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el miedo. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo afirma: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios». Esa es la libertad total, saber que estás completamente seguro en su amor. No importa lo que venga, estás cubierto, sostenido y amado por el Dios que todo lo puede. Y cuando vives desde esa certeza, tu cuerpo puede seguir luchando, pero tu alma ya está en paz. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en un recordatorio de cuánto necesitas a Dios. En la próxima parte hablaremos de cómo mantener viva esa fe todos los días, a través de hábitos sencillos pero poderosos que fortalecen la presencia de Dios en tu vida. Porque la libertad del temor no se experimenta una vez, se practica cada día. Porque quien habita bajo la sombra del Altísimo no vive controlado por el miedo, sino guiado por la fe. ¿Estás listo para aprender cómo esa confianza se convierte en un estilo de vida que te renueva, te sostiene y te sana día tras día? La sanidad y la paz no son solo milagros que llegan un día, son frutos de una vida que aprende a habitar en la presencia de Dios todos los días. El alma que experimenta su sombra no puede conformarse con visitarla. Necesita quedarse ahí, vivir ahí, respirar ahí. Y eso se logra con hábitos de presencia diaria, actos pequeños que sostienen una fe grande. La presencia de Dios no es un lugar al que vas, es una relación que cultivas. Cada oración, cada silencio, cada momento de gratitud es una semilla que mantiene viva su voz en tu corazón. El primer hábito es buscar a Dios en la quietud. Cada día tiene su propio ruido, sus preocupaciones y pendientes, pero cuando eliges unos minutos de silencio para hablar con Él, el alma se realinea. No necesitas palabras elaboradas. Solo dile: «Aquí estoy, Señor, háblame». En Salmo capítulo 46, versículo 10, Él dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En esa quietud, su voz se vuelve clara y tu espíritu encuentra descanso. El segundo hábito es orar con sinceridad. La oración no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real.
Dios no busca discursos, busca corazones. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La oración constante mantiene abierta la conexión entre tu necesidad y su poder. El tercer hábito es llenarte de su palabra. Cada versículo es una dosis de verdad que fortalece la mente y renueva el corazón. Cuando lees la Biblia no solo estudias, te alimentas. En Salmo capítulo 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leer la palabra es permitir que la luz divina te guíe incluso en los días más nublados. El cuarto hábito es agradecer en todo momento. La gratitud es una medicina espiritual. Cuando das gracias incluso por lo pequeño, tu perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, está escrito: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma la queja en alabanza y el dolor en propósito. El quinto hábito es adorar más allá de las circunstancias. La adoración no es solo cantar, es reconocer la grandeza de Dios aun cuando la vida duele. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, el profeta declara: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa adoración es poder. No depende del resultado, sino del amor que permanece. El sexto hábito es rodearte de comunidad de fe. Nadie fue diseñado para enfrentar la vida solo. La fe se fortalece cuando se comparte. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Orar con otros, compartir testimonios y sostenerse mutuamente crea una red espiritual que multiplica la esperanza. El séptimo hábito es servir con amor, incluso desde la debilidad. A veces pensamos que solo podemos servir cuando estamos fuertes, pero el amor verdadero florece incluso en la fragilidad. Cuando ayudas a otros en medio de tu propio proceso, tu alma sana más rápido. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, se promete: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El octavo hábito es recordar constantemente la fidelidad de Dios. El alma que recuerda no se desespera. Mira hacia atrás y ve que Dios nunca la dejó. En Salmo capítulo 103, versículo 2, David escribió: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar lo que Él ya ha hecho fortalece tu fe para lo que viene. El noveno hábito es renovar la mente con esperanza. Cada pensamiento puede ser una puerta a la paz o una trampa de miedo. Por eso, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo dijo: Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Pensar en lo bueno no es ignorar la realidad, es elegir mirar desde la fe. Y el último hábito, el más profundo, es descansar en la voluntad de Dios. No hay acto de fe más grande que descansar. Dejar de pelear con lo que no puedes cambiar y decir: Señor, confío en ti. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso es sanidad pura. Cada uno de estos hábitos te mantiene conectado con la fuente de paz. No son tareas religiosas, son respiraciones del alma. Son formas de mantener viva la fe incluso cuando el cuerpo se debilita. Practicar la presencia de Dios diariamente transforma tu ambiente. La habitación se vuelve altar, el silencio se vuelve oración y los días difíciles se vuelven escenarios de fe. Poco a poco, descubres que no necesitas que todo cambie para estar en paz, porque la paz ya habita dentro de ti. Y cuando esa paz crece, tu cuerpo también lo siente. La ciencia lo confirma.
pero la fe lo sabía desde siempre. Un corazón en calma tiene poder sobre el cuerpo. El alma que descansa en Dios experimenta una sanidad integral que ninguna medicina puede producir sola. Dios no te pide perfección, te pide constancia. Que lo busques cada día, incluso cuando no tengas fuerzas. Que le hables, incluso cuando no tengas palabras. Que confíes incluso cuando no entiendas. Porque su presencia no está reservada para los fuertes, sino para los que dependen de Él. Y cuando aprendes a vivir así, bajo la sombra del Altísimo, cada día se convierte en oportunidad de renovación. Cada respiración se vuelve una oración. Cada amanecer, una nueva muestra de su fidelidad. En la última parte de este mensaje, volveremos al corazón del Salmo 91. Recordaremos que la protección divina no es solo promesa, es realidad. Que el mismo Dios que te cubre, te sana y te da paz, tiene en sus manos el poder de sostenerte hasta el final, porque quien habita bajo su sombra no teme al mañana, porque sabe que el mañana también está cubierto por su amor. ¿Estás listo para cerrar este recorrido, volviendo a la promesa inicial y declarando que bajo su abrigo siempre habrá sanidad y paz? Llegamos al final de este recorrido. Hemos hablado de oración, refugio, fortaleza, libertad y presencia, pero todo se resume en una sola verdad. Dios sigue siendo nuestro abrigo y bajo su sombra hay paz, hay sanidad y hay vida. El Salmo capítulo 91, versículo 1, no es solo poesía, es promesa viva. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras no se escribieron para momentos fáciles. Fueron inspiradas para los días de prueba, para las noches sin descanso, para las almas que buscan consuelo cuando la salud se quiebra y la esperanza parece frágil. Son palabras para ti, para mí, para todos los que alguna vez hemos sentido miedo y nos hemos atrevido a creer que la sombra de Dios es más fuerte que cualquier enfermedad o dolor. Habitar al abrigo del Altísimo no es una teoría espiritual, es una experiencia diaria. Es el momento en que decides confiar, aún sin fuerzas. Es la oración que nace cuando el cuerpo tiembla, pero el espíritu se mantiene firme. Es el suspiro del alma que dice: Señor, no entiendo, pero me quedo contigo. Y cada vez que eliges quedarte bajo su sombra, algo se mueve en el cielo. El miedo retrocede, la fe se levanta, la paz vuelve y la sanidad, de una u otra forma, comienza. Porque Dios no abandona a los que confían en Él. Puede que la enfermedad no se vaya de inmediato, pero su paz llega antes que el milagro. Y esa paz ya es un milagro en sí. El salmista no prometió ausencia de dolor, prometió presencia divina en medio del dolor. No dijo que no vendrían pestes, sino que el que habita bajo la sombra de Dios no será destruido por ellas. No prometió que el cuerpo no se cansaría, pero sí que el alma no sería vencida. Y es ahí donde está el secreto de la sanidad espiritual, en la confianza, en dejar que la presencia de Dios sane lo más profundo, lo que no se ve, lo que ni los médicos pueden tocar. Porque su sombra no solo protege, también restaura. Muchos piensan que la sanidad es solo física, pero el poder de Dios va más allá del cuerpo. Él sana las emociones, limpia la mente, restaura la fe y da propósito al sufrimiento. Cada lágrima que cae en su presencia se convierte en semilla de esperanza. Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una noche, ni una herida. Todo lo transforma en bien para los que habitan bajo su abrigo. Y cuando tu alma entiende eso, algo se libera. Ya no vives temiendo al mañana, sino confiando en el hoy. Ya no luchas contra lo que no puedes controlar, sino que descansas en el Dios que controla todo. Ese descanso es la sanidad más profunda que un corazón puede experimentar. Dios no se ha olvidado de ti. Él está en tu habitación, en tu proceso, en tu tratamiento, en tus silencios. Está en las manos que te cuidan, en la palabra que te consuela, en la fuerza que te sostiene.
A veces obra con poder visible, otras veces con ternura invisible, pero siempre obra, siempre. El Salmo capítulo 91, versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen es la prueba de que su amor no es distante, es cercano. No observa desde lejos, te cubre desde dentro. Y mientras estés bajo esas alas, ninguna sombra podrá destruirte. Cada respiración es evidencia de su cuidado. Cada amanecer es un recordatorio de que su misericordia sigue nueva. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, está escrito: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, sí, grande es su fidelidad. Y esa fidelidad ha sido tu refugio, aunque a veces no lo notes. Fue la mano que evitó tu caída, la voz que calmó tu ansiedad, la paz que llegó sin explicación, la fuerza que te hizo seguir cuando querías rendirte. Por eso, hoy no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas descansar bajo su sombra. Porque cuando aprendes a habitar ahí, nada externo puede robarte la paz interna. El cuerpo puede debilitarse, pero el espíritu se hace fuerte. La mente puede cansarse, pero el alma se renueva. Y aun si el proceso es largo, la promesa es eterna. Dios sigue siendo tu abrigo, tu refugio, tu sombra, tu sanador. El mismo que sostuvo a Job consoló a David, restauró a Ezequías y sanó a la mujer del flujo de sangre. Es el mismo que hoy extiende su mano sobre ti. Su poder no se ha agotado, su amor no ha cambiado. Su sombra sigue siendo el lugar más seguro del mundo. Así que mientras cierras este mensaje, haz esta oración desde lo profundo de tu corazón. Señor, gracias porque me cubres con tu sombra. Gracias porque en ti encuentro sanidad, paz y propósito. Hoy me rindo en tu presencia. Habitaré bajo tu abrigo, no solo cuando tenga miedo, sino todos los días de mi vida. En ti encuentro descanso, en ti encuentro fuerza, en ti encuentro vida. Quédate un momento en silencio y siente esa presencia. Esa calma que llena el ambiente no es imaginación, es su espíritu recordándote que no estás solo. Que tu historia no ha terminado, que el Dios que te cubre con su sombra también te levantará con su poder. Y cuando el miedo intente regresar, repite esta verdad con fe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está tu promesa, ahí está tu refugio, ahí está tu sanidad. Porque bajo su sombra no solo se vive, se renace.